Hola, buenos días corazones, soy Itzel Ortiz, psicoterapeuta y coach de vida. Y bueno, pues aquí iniciando esta transmisión en vivo. Por ahí desde el jueves estaba eligiendo el tema, algunos de ustedes me ayudaron a elegirlo. Bueno, son justo 11 en punto, 11 con un minutito. Entonces, pues bueno, nada más espero que algunos hayan tenido oportunidad por aquí de conectarse. Y vamos a iniciar con este tema que, como muchos de los que he compartido, me encantan. Uno de los temas definitivamente que me dio muchísima libertad, y es el tema del ego. El título de esta transmisión en vivo es ¿qué es el ego y cómo opera? En esta transmisión vamos a reflexionar, te quiero compartir cuáles son las trampas del ego, y cómo trascenderlo, ¿no? Este concepto del ego, ¿qué es? ¿No? Escuchamos hablar mucho sobre esto del ego, ¿qué es el ego? ¿No? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos identificarlo? Entonces, pues bueno, sabes que esto se alimenta también de tu participación, de tus preguntas, de tus comentarios, de lo que tú también conozcas al respecto de este tema. Y como te decía, realmente para mí, cuando yo leí sobre esto, cuando yo aprendí sobre esto, de verdad que ha sido uno de los conocimientos más liberadores, uno de los conocimientos más útiles, y sobre todo que cuando yo conocí esto entendí muchas cosas y me permitió realmente vivir mucho más en paz, ¿ok? Entonces, ¿qué es el ego? Y si alguien por ahí me puede comentar si se escucha bien, también si se ve bien, para que yo sepa que me están escuchando. Veo por ahí dos personitas conectadas, si pudieran nada más confirmarme con una manito o algo, de alguna forma que se está escuchando. Veo ya 4 personitas por ahí conectadas. Vamos a ver. Yo creo que sí se escucha bien. Y entonces, primero tenemos que aclarar algo. Nosotros, tú eres un ser que está compuesto de una parte espiritual y de una parte que es tu personalidad, ¿ok? Tu ser espiritual es esto que te forma y que prácticamente es como la gran mayoría de lo que tú eres, ¿no? Tu ser espiritual. Tu ser espiritual es tu verdadera esencia, y en tu ser espiritual es donde vives el amor, donde vives la gratitud, donde vives la fe, donde vives la esperanza. Entonces, si quieres generar cambios, yo siempre digo, tenemos que cultivar mucho nuestra parte espiritual. Y entonces nuestra parte espiritual está cubierta por nuestra personalidad, ¿ok? Esa es la otra parte que nos forma como seres humanos. Y la personalidad se dice que es como ese cascarón que cubre a nuestro espíritu, y nuestra personalidad, tu personalidad, es el filtro con el que ves la realidad, ¿ok? Son los ojos con los que ves el mundo, con el que catalogas al mundo, calificas al mundo, experimentas el mundo a través de esa personalidad. Pero el problema es que nos identificamos demasiado con esa personalidad. Creemos que somos esa personalidad, ¿no? Cuando tu verdadera esencia, como te decía al principio, tu verdadera esencia se encuentra en tu ser espiritual. De hecho, hay una frase que dice, no tienes un alma, sino que sino que eres un alma. E incluso también, si alguna vez has escuchado, se dice que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Entonces, el ego, te decía, está tu ser espiritual y está tu personalidad. Y precisamente el ego se contiene o está contenido en esta parte de la personalidad, ¿ok? Entonces, esa es la primera aclaración importante. También el ego se dice que es un conglomerado de pensamientos, de patrones de conducta repetitivos, pensamientos condicionados. Un curso de milagros dice que el ego es el símbolo de un yo limitado, ¿ok? Es como un concepto distorsionado de quién eres realmente, ¿ok? Eso es el ego. Una versión distorsionada. Ahora sí, te voy a mencionar 5 trampas del ego. La primera trampa y la más importante
es que el ego te hace creer o te quiere hacer creer de que estás separado, de que eres diferente. Yo creo que, bueno, yo sé que soy una manifestación de una energía creadora, de un poder superior, como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces, la mayor trampa del ego es hacernos creer que nosotros estamos separados o que somos diferentes de esa energía, de esa fuerza, de ese poder, de ese Dios, de ese que nos creó. Entonces, es esa ilusión que nos hace creer el ego de que estamos separados. Esa es la primera trampa. Esa es la primera y más importante, y de esta trampa surgen todas las demás. Primero, el ego te hace creer que eres diferente, te hace creer que estás separado de esa fuente, de ese poder que te que te creó y que no eres parte de él, ¿no? Te hace creer diferente, ya sea que eres mejor que otros o peor que otros, y por ejemplo, si te hace creer que eres superior o mejor a otras personas, entonces caes en impaciencia, caes incluso en indiferencia por las otras personas. Y entonces, como el ego te hace creer que tú eres diferente, que puede ser que eres superior, ves al otro y lo corriges, ¿no? Porque el ego te hace creer que tú eres diferente, que eres superior, o te hace creer que eres inferior, y entonces también genera sufrimiento, porque nos hace creer que estamos separados, que somos diferentes a los otros, es como yo acá y aquellos, o los otros, o ellos, ¿no? Cuando realmente todos pues formamos parte de todo. Entonces, esa es la primera trampa. La segunda trampa del ego es que te hace creer que eres la víctima, ¿ok? Y como te decía al principio, cuando yo aprendí de esto, cuando llegó esto a mí, ¿no? Que incluso si has seguido alguno de mis videos y lo que te comparto muchas veces, yo a esto le llamo como cuando viví mi despertar de conciencia, ¿no? Y justo a mí me encanta hablar de esto. Es mi propósito precisamente apoyarte a ti para obtener tu despertar de conciencia. Y entonces, una de las primeras cosas que tenemos que darnos cuenta, que es este despertar, este abrir los ojos, es que muchas veces eliges estar en la silla de víctima, ¿no? Que ellos me hacen, es que ellos no me ayudan, es que ellos no me apoyan, es que él debería hacer esto, es que ella debería hacer esto, ¿no? Entonces, eres la víctima, el otro se vuelve el malo de la historia cuando no comparte mis creencias, cuando no hace lo que yo creo que tendría que hacer, y entonces te sientes maltratado y dejas de ver a las otras personas. Cuando te crees la víctima o te colocas en la silla de víctima, exiges, y esa exigencia te separa de las personas. Y cuando te colocas en la silla de víctima o eliges la silla de víctima, que es donde te quiere acomodar el ego, donde quiere que te quedes, entonces te debilita, es decir, es como si estuvieras a merced de las circunstancias, como si estuvieras a merced del mundo, de lo que sucede, sin que tú puedas hacer nada, ¿no? Entonces eso es lo que te quiere hacer creer el ego, por eso decimos que son trampas, ¿no? La número 3, el ego te hace creer que eres lo que haces, lo que tienes, o que eres lo que las otras personas opinan de ti, ¿no? Y entonces se dice, esto lo dice Wayne Dyer, dice, el mantra del ego es quiero más, debo de tener más, más y más. Y entonces es como ese afán constante de no disfrutar de lo que tienes ahora. Y entonces estar buscando allá afuera una relación especial con una persona, con cosas, con mi carrera, con mi profesión, o sea, como creer que yo soy eso, ¿no? Y que yo valgo eso, y que me defino en función de eso que hago o eso que soy o que tengo, ¿no? Cuando mi verdadero valor, mi verdadero valor no depende de eso, mi felicidad no depende de eso, mi felicidad no depende de nada que esté afuera de mí. Y no me defino en función de lo que tengo o de lo que hago, ¿no? Sino que simplemente por el hecho de existir soy valioso. Entonces te hace creer que eres lo que haces, lo que tienes o lo que los otros opinan de ti. Esa es la trampa número 3. La trampa número 4. La trampa es creer que yo siempre tengo la razón. Yo siempre tengo la razón. Y entonces el ego se regocija en encontrar defectos en las otras personas, y cuando empiezas a enjuiciar
y cuando empiezas a señalar, estás actuando desde el ego, ¿ok? Cuando te quejas, cuando reclamas, entonces el ego pues te hace creer diferente, te hace creer superior, te hace creer que yo tengo la razón y las otras personas están equivocados. Y Wayne Dyer precisamente también decía, si tienes oportunidad de elegir entre ser amable y tener la razón, elige siempre ser amable, ¿no? O incluso lo he escuchado en otra versión que dice, si puedes elegir entre ser feliz y tener la razón, elijo mejor ser feliz, ¿no? A veces precisamente el ego es querer aferrarte a tus creencias, a tus pensamientos, a defender, ¿no? A defender. Pero bueno, justo la siguiente parte es cómo trascendemos el ego. Entonces, la trampa número 4 del ego es hacerte creer que yo siempre tengo la razón. El número 5, la trampa número 5 del ego es no puedes, no eres capaz. Te hace creer que como se identifica con con la personalidad, como te decía, eres un ser espiritual y está tu personalidad, está tu ser donde está el amor, la alegría, la paz, la tranquilidad, la fe, el perdón, ese es tu ser espiritual, esos son tus poderes espirituales. Y el ego te hace creer o te hace olvidar que tienes estos poderes espirituales, ¿no? Entonces, te hace creer que no puedes, que no eres capaz, ¿no? Que no tienes ese poder, que estás dañado, y bueno, y se une a todas las otras trampas, ¿no? Entonces, esa es la trampa número 5 del ego. Entonces, la número 1 fue hacerte creer, y esta es la trampa más importante, que estás separado de esa fuente o de esa energía o de ese poder que te creó, ¿no? Y es como llegar a este mundo débil o llegar indefenso, ¿no? Como te decía, un curso de milagros dice que el ego es el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en el cuerpo y condenado a sufrir, y que su vida acaba en la muerte, ¿no? Es lo que dice un curso de milagros. Te hace creer que eres la víctima, te hace creer que eres lo que haces, lo que tienes, o que eres tu reputación. Número 4, te hace creer que tú siempre tienes la razón, sin acercarte a cuestionar, a investigar, a contemplar a la otra persona y ver también por ella. Número 5, te hace creer que no puedes, que eres débil, que no eres capaz, ¿ok? Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, saben que lo pueden hacer. La siguiente parte es, ok, ya sé que es el ego, ¿no? El ego es un concepto distorsionado, una idea distorsionada de quién soy yo. Es como un pedazo de mi ser limitado, ¿no? Sobre todo eso, el ego es limitado, el ego te hace creer separado, el ego te hace creer, quiere disminuirte, ¿no? Y para eso te separa y para eso te hace creer que no eres capaz, y se mueve desde el juicio, desde la crítica, desde la queja, ¿no? Porque le encanta estar en la silla de víctima, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que reconocernos cuando estamos moviéndonos desde el ego? Muy bien, ahora, ¿cómo trascender el ego? Tú puedes estar en la vida puedes estar en la vida con un corazón en guerra o con un corazón en paz. Tú decides. Y si tú alcanzas a ver cuando estás actuando desde el ego, te vas a ser consciente. Y de hecho, la primera herramienta, el punto número 1 para trascender el ego es que con el solo hecho de reconocerlo y de hacerte consciente de que estás actuando desde el ego, se desvanece, pierde fuerza, se debilita. Entonces, tienes que empezar a reconocer tu inconsciencia con respecto al ego, tienes que empezar a verlo, tienes que empezar, y así fue como yo empecé. Cuando yo por primera vez escuché sobre el ego, entonces empecé a observarme, empecé a verme, empecé a darme cuenta, porque el ego se cree sus historias. Nosotros luego nos inventamos muchas historias, sacamos conclusiones, suponemos, justificamos en nuestra exigencia, ¿no? Esto es todo desde el ego. Me daba cuenta de eso, me daba cuenta cuando yo decía, es que él no me apoya. Y la pregunta es, ¿me apoyo yo? ¿No? O cuando yo pedía algo y lo pedía desde la exigencia.
Y entonces ahí empecé a hacerme consciente y dije, a ver, ¿quién está hablando? ¿Mi verdadero ser, mi esencia, mi ser espiritual, que es amor, que es paz, que es armonía, o el ego? ¿No? Entonces, esa es la pregunta. Así es como inicié yo a hacerme consciente y darme cuenta cuándo era el ego el que estaba hablando y no mi verdadero ser, ¿no? Tu verdadero ser aquí está en tu interior, dentro de ti, y el ego está aquí afuera, en la superficie, ¿no? Entonces, es lo que yo empecé a ver. Así que tampoco hay que satanizar al ego o tampoco hay que creer que el ego es algo malo, ¿no? Simplemente es como el miedo, ¿no? Yo cuando hablo del miedo digo, el miedo no es malo, el ego tampoco es malo, simplemente es parte de nuestra estructura y simplemente hay que hacernos conscientes y empezar a observarte cuando estás hablando o actuando desde el ego, pensando desde el ego o desde el amor, ¿no? Que sería su equilibrio, ¿no? Está el ego y está el amor. Entonces, todo el tiempo tú vas a estar eligiendo desde dónde estás actuando, desde dónde estás frente a la otra persona, ¿ok? Entonces, la número 1, entonces, se desvanece por sí solo cuando tomo conciencia de él. No lo resisto, no me peleo contra él, contra el ego, porque de hecho se dice que eso contra lo que peleas persiste, incluso se hace más grande, ¿no? No me voy a pelear con él, ¿ok? Es como yo también le digo al miedo, el miedo es mi amigo, no sé, en decir, es como sanar esa relación con él o ser una relación más cordial. Entonces también con el ego, no lucho, no lo resisto, no peleo, porque si no, justo es la solución se vuelve el problema, ¿no? Entonces, simplemente te invito a que te hagas consciente, empieza a observarte, este despertar, este abrir los ojos, este hacerte consciente, es justo lo que necesitas para vivir una vida más plena, más feliz. Te decía, tú eliges si vivir, si estar en la vida, si estar frente a las personas y frente a la situación con un corazón en guerra o con un corazón en paz. El número 2, el principal enemigo del ego es el momento presente, ¿ok? Vive en tu presente, aquí y ahora, en este momento, con lo que está sucediendo aquí. Si te vas al pasado, entonces actúas ya te vas a caer en el ego, ¿no? O si te vas al futuro en la angustia, en la desesperación. Entonces, vivir el momento presente. De hecho, se dice que la felicidad es conciencia del momento presente, sin resistencia, ¿ok? Entonces, lo que está pasando en este momento justo, ¿no? Por ejemplo, si mi marido se va y no se despide de mí, ¿qué es el momento presente? El momento presente es mirar lo que está sucediendo, pero sin mis interpretaciones, ¿ok? Mirar el hecho de manera neutral. ¿Qué está pasando? Se fue y no se despidió. Esa es la realidad. Pero entonces si yo le pongo, seguramente está enojado, es que ya no me quiere, es que no sé qué, o sea, cuando empezamos a hacer nuestras interpretaciones, a contarnos nuestro cuento acá, nuestra historia, entonces no estamos viviendo en el momento presente. Y el principal antídoto contra el ego es precisamente quedarnos en el presente. Mira el hecho sin interpretaciones de lo que está sucediendo, ¿ok? Ese es el número 2. Número 3, cuestiona siempre tus pensamientos y tus creencias. Se dice que lo que nos genera sufrimiento es apegarnos a nuestros pensamientos. Es decir, no son nuestros pensamientos los que nos generan sufrimiento, sino cuando nos apegamos a ellos como verdad absoluta. Es que lo que yo pienso, esa es la verdad absoluta. Y lo que tú creas, eso es mentira, ¿no? Entonces, cuando realmente, pues, hay tantas perspectivas, hay tantos puntos de vista, hay tantas experiencias, y simplemente todos miramos el mundo de una manera completamente diferente. Entonces, cuando me muevo en el ego, precisamente es cuando creo que lo que yo pienso, que lo que yo digo, esa es la verdad absoluta, ¿no? Por eso, para trascenderlo, tienes que cuestionarte siempre tus pensamientos.
esa historia que te estás contando, eso que estás suponiendo, esas expectativas que estás colocando a la otra persona, tienes que empezar a cuestionar, a investigar si esto es realmente cierto. Cuestiona siempre tus pensamientos y creencias. Ábrete la posibilidad de que existan otras formas de ver la vida. Número 3, 1, 2, 3, perdón, a ver. Si la 3 fue cuestionada, es que enumeré mal acá, pero bueno, número 3, el primero, se desvanece cuando te haces consciente. Número 2, el mejor antídoto contra el ego es vivir el momento presente. Número 3, cuestiona tus pensamientos y creencias. 4, reconoce tus poderes espirituales. ¿Cuál es uno de tus poderes espirituales? El perdón, ¿ok? Vivir en resentimiento simplemente alimenta nuestro ego. Tus poderes espirituales, el poder perdonar, el poder ser compasivo, el poder mirar que aun cuando tal vez yo esté cansado, llego a casa y te puedo ayudar, ¿no? Vamos a poner una escena. Está el esposo que llega a casa y de repente cuando llega, resulta que el bebé está llorando, ¿no? Y entonces, y ve a la pobre mujer allá, entre que plancha y entre que lava y entre que no sé qué, y entonces se para frente a esta escena y su primer impulso es decir, uy, la voy a ayudar, ¿no? Pero entonces entra el ego y dice, no, ¿y por qué la voy a ayudar? Si yo ya vengo de trabajar, si ella nada más está aquí en la casa y seguramente se la pasó en el Facebook y no sé qué, y entonces eso es cuando estamos actuando desde el ego, ¿no? Entonces, tienes que reconocer tus poderes espirituales, que es el poder del perdón, del amor, de la solidaridad, de la compasión. Esos son tus poderes espirituales. Después, el número 5, reconoce, y este es el último para trascender el ego, reconoce que todo comienza en ti, ¿ok? Para liberarnos del ego, para hacernos conscientes, para actuar desde nuestra paz, desde nuestro poder, ¿ok? Desde nuestro poder. Hay que reconocer que lo que ocurre allá fuera de nosotros, lo que ocurre allá afuera, al final es un reflejo de nuestro interior, es la forma en la que estamos interpretando lo que está ocurriendo allá afuera, ¿ok? Entonces, tenemos que sanar nuestras guerras internas. Cuando te resistes, cuando juzgas, cuando luchas, cuando criticas, cuando exiges, todas estas acciones son desde el ego, ¿ok? Entonces no te haces responsable y no puedes ver, y el ego te ciega a ver que al final tú eres la única persona que puede liberarte de esas situaciones. Cuando sales del ego y reconoces tu poder, entonces dejas de ser víctima y puedes entonces tomar el control de la situación. Puedes utilizar a los otros de las circunstancias como tus maestros, ¿ok? Ellos te muestran cosas sobre ti. Se dice que los otros pues son nuestro espejo, ¿no? Y si yo reacciono con enojo, y si yo reacciono con queja, y si yo reacciono como víctima, tengo que empezar a ver cómo yo estoy cooperando con eso, y entonces reconozco que estoy actuando desde el ego y me libero, ¿ok? Solo así puedes recuperar tu poder. Así que si deseamos una verdadera sanación de nuestro corazón, tenemos que cuestionar los fundamentos del ego, ¿no? Entonces, te repito, las 5 formas para trascender el ego. Primero, se desvanece por sí solo. En tomar conciencia, cuando lo ves, cuando te das cuenta de que estás actuando desde el ego, se desvanece. Número 2, el mejor antídoto para liberarnos del ego, para trascenderlo, es vivir en el momento presente. 3, cuestiónate siempre tus pensamientos y creencias, ¿ok? No los creas verdad absoluta, ábrete la posibilidad de otras formas de pensar, pídele al otro que te explique este interés genuino por la otra persona. Número 4, reconoce tus poderes espirituales como el perdón. El vivir en resentimiento únicamente alimenta más al ego, lo fortalece. Y número 5, reconoce que todo comienza contigo, ¿ok? Estas son las 5 formas para
para trascender el ego, ¿no? No es vencerlo, no estoy luchando contra él, simplemente lo estoy trascendiendo, voy más allá. Recuerda, como te decía, la primera trampa del ego es hacerte creer que estás separado, que eres diferente, que llegas a este mundo desvalido, solo, débil, ¿no? Cuando realmente tú eres manifestación de esa fuerza creadora que te trajo a la existencia, ¿no? Y entonces así de poderoso también eres tú, ¿no? Tú tienes, al conectarte con este poder, tú puedes dejar de ser víctima y entonces empezar a crear, a manifestar esa vida que deseas. Pero bueno, sobre todo el reconocer cuando estamos actuando desde el ego, nos va a permitir mejorar nuestras relaciones con las otras personas. Muchas veces, como te decía, empieza a darte cuenta, ¿no? Empieza a observarte, empieza a reconocer cuando es preguntarte eso, o sea, cuando te enojas, cuando algo está pasando, cuando, sobre todo esto, reaccionar como en el enojo, ¿no? A ver, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Cuál es la voz que estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la voz del ego o estoy escuchando o elijo escuchar la voz del amor? Esta es la pregunta básica. De verdad que cuando yo empecé a mirar así mi actuar, mi proceder, mi forma de estar frente a las cosas, a las personas, muchas cosas comenzaron a cambiar, ¿no? De repente, por ejemplo, tú vas y solicitas algo a alguien, ¿no? Y le dices, oye, ¿me puedes acompañar a tal lugar? Y te dice, no, fíjate que es que ya tengo un compromiso previo. Y te enojas, ¿no? Y dices, ay, ¿por qué? Si yo soy su amiga y me tiene que acompañar, o yo soy su esposa y me tiene que acompañar, sin pensar en la necesidad de la otra persona también, ¿no? Entonces, estas son nuestras historias, que si nos creemos nuestras historias, pues sufrimos, ¿no? Y pues para cerrar, recordarte, ¿no? Recordarte que no eres un ser, no eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual, sino que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Tu verdadera esencia tú eres un alma, no tienes un alma, sino que eres un alma. Y ahí es donde se encuentra tu poder, ahí es donde se encuentra tu verdadera esencia, que es el amor, que es la solidaridad, que es el ser compasivo. ¿Okay? Bueno, agradezco mucho a las personas que estuvieron aquí. Si consideras que esta información es útil, que es importante y que puede ayudar a otras personas, te agradecería mucho que puedas compartir este video. Siempre es para mí muy importante el poder acompañarte y poder continuar juntos nuestro despertar de conciencia. Deseo que sigas disfrutando este maravilloso fin de semana. Feliz Día de Independencia a México, a esos corazones mexicanos. Y bueno, mucha solidaridad, mucho amor, mucho amor incondicional y seguir apoyando a nuestros hermanos que en este momento se encuentran en una situación compleja, pero estoy segura, sin duda, que como muchas otras ocasiones nos hemos recuperado, nos hemos solidarizado todos y esa es nuestra verdadera esencia precisamente. Y estos momentos, sin duda, nos permiten recordar nuestra verdadera esencia, que es la solidaridad, que es la unión, que es entender que todos somos uno al final. ¿Okay? Así que recibe un fuerte abrazo de corazón a corazón, muchas bendiciones y que tengas un fin de semana de descanso y de recuperar energías para la nueva semana que nos espera. Muchas gracias.